Buenos días, tardes o noches, compañeros. Mi nombre es Daniel, soy becario en Proteco, generación 29. El día de hoy voy a hablarles sobre llaves foráneas en las bases de datos. Una llave foránea es la referencia de una tabla a otra tabla. Esto es para que la base de datos sepa que hay una relación, ya sea uno a muchos, uno a uno o muchos a muchos. Entonces, la llave foránea no es más que un atributo en una tabla, pero ese atributo es la llave primaria de otra tabla. Para este ejemplo vamos a usar el siguiente diagrama de relación, que son tres tablas: departamento, grupo y profesor. Grupo y profesor es una relación uno a muchos. Un grupo de alumnos puede tener a muchos profesores que les den clase, y un departamento puede tener a muchos profesores que estén en ese departamento, pero un profesor solo puede pertenecer a un departamento, y un profesor en este caso, en este ejemplo, solo puede dar clase a un grupo de alumnos. Entonces, estas de aquí son nuestras llaves foráneas: departamento FK y grupo FK. Esto es para que en la base de datos se represente la relación uno a muchos, ya que un profesor puede estar en solo un departamento. Entonces aquí va la llave primaria, que en este caso es ID departamento, y el profesor también solo puede estar en un grupo. Entonces aquí tiene que estar la llave foránea de grupo, que es su ID, o sea, su llave primaria, ID grupo. Entonces, lo que tenga en el ID, va a haber muchos grupos, y cada grupo va a tener un ID igual en el departamento. Ahí va a haber muchos departamentos: matemáticas, español, geografía, y cada departamento va a tener su ID. Ese ID, al insertar un profesor, se va a tener que poner aquí, ya sea que pertenezca al ID al departamento de matemáticas. Ese departamento va a tener su propio ID, o al grupo de cuarto año, ese grupo va a tener un ID que va a ser la llave foránea en esta tabla de profesor. Voy a utilizar la base de datos DB2. Aquí ya la tengo preparada. Vamos a ejecutar el comando DB2 con la bandera T. Ahora vamos a crear una base de datos. La voy a llamar ejemplo. Este paso se tarda unos minutos, así que hay que ser un poco pacientes. Ya que se creó la base de datos, vamos a conectarnos a ella. Connect to ejemplo. Después de que se conecte, vamos a crear las tres tablas de la base de datos. Empezaremos con el departamento: create table, departamento, departamento tendrá un ID, será de tipo integer, not null, y será la llave primaria. Not null, primaria aquí, ajá. Después tendremos un nombre que será de tipo varchar, tendrá 25, y también será not null. Cerramos el paréntesis del inicio y ejecutamos. Ahora crearemos la tabla grupo. Tendrá un ID de grupo, será también de tipo integer, not null, y será su llave primaria. También tendrá un atributo llamado número de alumnos, que será el número de alumnos que tendrá ese grupo. Será de tipo integer y también será not null. Y tendrá un atributo llamado grado, que también será varchar, not null. Número de alumnos, integer, not null, y grado varchar. Ahora crearemos la tabla profesor.
Este tendrá un ID profesor, que será un integer, not null, y será su llave primaria. También tendrá un nombre, que será de tipo varchar, not null. Tendrá un apellido, también será varchar de 25. Tendrá una edad, será de tipo integer y not null. Ahora vamos a definir las llaves foráneas. Solo las vamos a como declarar, pero no sé, todavía no vamos a decir que son una llave foránea. Se llamará departamento FK. Departamento FK será integer, not null. También tendremos el grupo FK, que es otra llave foránea, que será integer y not null. Ahora hasta aquí, como ya dije, solo los hemos declarado. Todavía no le hemos dicho a la base de datos que esos son referencia hacia otra tabla. Voy a hacer esta asignación de dos maneras diferentes. La primera, que es esta que voy a hacer ahorita, se hace dentro de la inicialización de la tabla. Y la otra se hace afuera de la tabla. Entonces vamos a hacer la primera. Se pone foreign key, que es llave foránea en inglés, y dentro de los paréntesis se pone el atributo de esta tabla, que será la llave foránea, que va a ser departamento FK. Esta llave foránea va a hacer referencia hacia otra tabla, a la tabla departamentos. Departamento. Esta tabla departamento, dentro de los paréntesis se pone el atributo a la cual va a hacer referencia a la llave, que va a ser ID departamento. Departamento. Cerramos el paréntesis de la creación de la tabla y punto y coma. Ahora, como vieron, ya cerré el paréntesis de la creación de la tabla y no definí la otra llave foránea, solo definí una. Eso, la siguiente llave foránea la vamos a definir fuera. Entonces le ponemos enter. Ahora, ¿cómo se define la llave foránea afuera? Se usa un constraint. Los constraints nos ayudan a definir llaves foráneas, llaves primarias o algún atributo que sea único, pero lo que tiene de beneficio los constraints es que puedes editarlos sin que se altere lo demás de la tabla. Es decir, puedes alterar algún constraint ya que sea llave foránea, llave primaria, pero sin alterar nada, ninguno de los atributos de la tabla ni la tabla en sí. Entonces se hace con la sentencia alter, que lo que hace es alterar algo. Vamos a alterar una tabla. La tabla que vamos a alterar se llama profesor. Profesor.
Ahora, a esa tabla profesor le vamos a añadir un constraint, como ya lo dije. Ese constraint, para que sea más fácil el manejo de constraint, a cada constraint se le pone un nombre. Yo le voy a poner a este constraint grupo. Así, solo con el nombre podemos llamar al constraint y podemos editarlo, eliminarlo sin alterar la tabla. Ahora este constraint va a ser una foreign key. Dentro de los paréntesis se pone el atributo que va a ser la llave, que es grupo fk. Ahora esto hace referencia a otra tabla, que es la tabla grupo, y esa tabla grupo tiene el atributo id grupo, a la cual la llave va a hacer referencia, punto y coma. Como ven, es diferente porque vamos a alterar una tabla profesor que le vamos a añadir un constraint. El constraint se llamará grupo, será una llave foránea. El atributo que será la llave se llama grupo fk, que va a hacer referencia al atributo id grupo de la tabla grupo. Aquí nos marcó un error. Dice el mandato alter table profesor grupo fk. Vamos a encontrar el error. Es que aquí me equivoqué porque la tabla la llamé profesor. Me faltó ahí una O. Entonces, al hacer el alter table profesor, no existe esta tabla. Entonces vamos a aquí, en vez de alter table profesor, que yo me equivoqué, vamos a quitar el O. Y ahora sí no nos tiene que marcar un error. El mandato SQL ya finalizado satisfactoriamente. Entonces, lo que hicimos es crear dos llaves horarias dentro de la tabla profesor. me comí la O. Y de dos maneras diferentes, una dentro de la tabla y otra fuera de la tabla. Vamos a insertar datos para ver cómo funciona. Inserto departamento, values, y como vemos acá tiene un ID y un nombre. Entonces le pondremos el ID 1, el nombre programación, punto y coma. Me equivoqué, le puse alter table, le puse insert to departamento. Aquí es departamento. Ahora vamos a insertar a la tabla grupo. Vemos acá que tiene un ID, un número de alumnos y un grado. Entonces le pondremos el ID 1, número de alumnos serán 50 y el grado será el grado quinto, punto y coma. Dice que ha finalizado satisfactoriamente. Ahora insertaremos un profesor. Como vemos acá, el profesor tiene ID, nombre, apellido y las llaves foráneas. Entonces insert to profesor values ID 1, tendrá el nombre de Juan, apellido de Pérez, tendrá 40 años. Y ahora en las llaves foráneas tenemos que poner alguna que exista, porque alguna que exista en la tabla al cual va a hacer referencia, porque si ponemos un ID inexistente
como 50 o 6 que no se ha definido en la tabla, que no se ha insertado en la tabla de departamento, nos marca un error. Entonces solo hemos definido un departamento, ese es el 1, y un grupo, ese es el 1, y punto y coma. Al ponerle, nos marcó otro error. Cierto, es que no se llama profesor, se llama profesor la tabla, sin la O. El mandato secular ha finalizado. Ahora vamos a tratar de insertar un profesor diferente con ID 2 que se llame Pedro y se apellide López. Pero vamos a ponerles otros ID diferentes. Como no se ha insertado un departamento o un grupo con un ID 2 y un grupo igual con un ID 2, nos va a marcar error. Ponemos enter y dice: Daniel, profesor grupo, no equivale a ningún valor de la clave principal de la tabla padre. Es decir, no existe ese ID. Por eso es tan importante que en las tablas padre, como dice aquí, sí exista ese ID, porque si no nos va a marcar ese tipo de error. Bueno, compañeros, eso es todo por hoy. Recuerden visitar las redes sociales, suscribirse a nuestros canales en YouTube y visitar nuestro sitio web y ver la variedad de cursos, talleres, live streams y asesorías que tenemos para ustedes. Hasta luego y buen día. Compartan, por favor.